Capítulo 13. Los días eran inevitablemente duros cuando eras un demonio contenedor maldito atrapado en un mundo extraño, solo, incapaz de hablar y atrapado en una escuela mágica donde, en menos de un mes, te convertías en el paria local y el forraje de chismes. Como tal, el anfitrión Tanuki residente estaba pasando por un momento bastante difícil durante sus días escolares, lo que no fue ayudado por sus continuas dificultades para controlar sus explosiones mágicas que habían destruido 3 aulas y media, por lo que no se le permitió practicar magia en ciertos casos. Lecciones como la transfiguración. McGonagall había declarado que era bastante difícil garantizar la seguridad de los animales participantes cuando enseñaba su tema y, francamente, la idea de que Gaara apuntara con su varita a cualquier cosa viviente la aterrorizaba. Una de las pocas lecciones en las que Gaara se había librado de una gran adversidad fue defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, el asesino en serie más pequeño en recuperación sospechaba que esto se debía únicamente al amigo secreto mutuo que compartía con su maestro. Aún así, en las raras lecciones prácticas, nadie, incluido Draco Malfoy, fue lo suficientemente valiente o estúpido para practicar con o contra el grupo de demolición ambulante. Cuando Gaara había tratado de lanzar el hechizo de desarme en un muñeco de práctica unos días antes, había destruido por completo no solo a su oponente inanimado, sino al menos a otros 5 en las inmediaciones. Aún así, Gaara prefería su vergonzosa incapacidad en la magia a las lecciones de teoría aburridas y destructoras del alma en las que se vio obligado a escuchar las interminables conferencias que incluso él, con su enfoque ninja, luchaba por mantener su atención dirigida al frente de la sala, donde pertenecía en lugar de la cada vez más interesante nube en forma de árbol fuera de la ventana. A pesar de su inmenso placer por los libros y la lectura, el hermano de Arena más joven no era más un académico que un entusiasta del ramen, lo que había llegado a ser un problema en el pasado, en situaciones como la primera parte de los exámenes de Chunin. Pero de eso se trataba, ser un ninja con un tercer ojo flotante. El estudiante sorprendentemente relajado se había rendido en la batalla contra Historia de la Magia. Simplemente no podía permanecer despierto en la experiencia más aburrida a la que se había visto obligado a asistir, por lo que decidió reemplazarse con un clon de arena sedimentario en una posición para dormir en su escritorio mientras exploraba más del enorme castillo. Sorprendentemente, incluso después de varias semanas, Draco aún no se había dado cuenta de que la pelirroja que yacía a su lado estaba completamente vacía y hecha de arena. Reemplazaría al clon de arena con él mismo al final de la tortuosa lección y nadie se dio cuenta. La única razón por la que había podido evitar cualquier adversidad innecesaria de su ignorancia e inexperiencia fue por su lectura constante de sus temas. Eso, y los profesores todavía estaban demasiado intimidados por el Slytherin más aterrador de los últimos años como para arriesgarse a agravarlo. Incluso después de que Snape se había visto obligado a rechazar la participación de Gaara en todas y cada una de las actividades prácticas de la clase, todavía tenía que dar una sola detención, ya que la idea de pasar unas horas más a solas con el chico de aspecto psicópata no era algo que estuviera dispuesto a aceptar. Considerar seriamente. En la clase actual del chico Tanuki, estaba tratando de imitar el encantamiento Stupefy usando un lápiz en lugar de su varita, ya que incluso Remus Lupin, duelo experimentado, profesor de defensa contra las artes oscuras y veterano de la Orden del Fénix en el Primera Guerra Mágica contra aquel que no debe ser nombrado, no confiaba lo suficiente en sus habilidades para intentar defenderse de lo que fuera que la varita de Gaara pudiera crear en lugar del simple hechizo aturdidor del estudiante. Una vez que terminó la humillación para Jinchuriki, Lupin despidió a su clase para que pudieran armar un infierno para alguien más, preferiblemente Snape o Filch. El profesor vio un parche rojo brillante moviéndose detrás de la multitud, sin prisa por irse, acompañado por una cabeza rubia platino que parecía muy complácida con su logro en su última clase, es decir, dejar inconsciente a un Ronald Weasley, solo para ser despertado por la propia contramaldición Renervate de Lupin poco después. Caminó rápidamente hacia los adolescentes que salían y le pidió a Gaara que se quedara un momento para que pudieran tener una pequeña charla. Una charla privada, agregó cuando Draco, que parecía irritado por estar en presencia de Lupin, no mostró signos de irse sin que se lo pidiera. Cuando la habitación estaba vacía, aparte de los 2 ocupantes silenciosos, Remus le ofreció a Gaara un asiento antes de apoyarse en uno de los muchos escritorios que se sentaban a un lado de la habitación, una vez que Gaara había quitado su calabaza y se había sentado. Gaara, he notado que has estado bastante cerrado recientemente.
Después de ese incidente con el Bogart. Incluso el anciano merodeador sabía que eso no era nada nuevo, pero definitivamente había habido un cambio en el comportamiento del chico, haciendo que el recluso fuera aún más reservado que antes. Le gustaría hablar sobre lo que pasó, sobre el miedo que enfrentó. Un lento movimiento de cabeza hizo añicos ese delgado rayo de esperanza para el hombre de buenos deseos que había querido que Gaara se abriera un poco, incluso si fuera solo para él. Sin embargo, el adolescente que inducía al miedo no tenía ningún deseo de revelar su pasado o emociones a este hombre, a pesar de sus obviamente amables intenciones, todavía no. Solo estoy preocupado. Todos sabemos tan poco sobre ti, Gaara, y cuando te enfrentaste a tu miedo de esa manera, Lupin no necesitaba terminar ya que Gaara claramente no tenía intención de revelar nada por el momento, y él no ayudaría a nadie. Está bien, pero si alguna vez necesitas ayuda, o quieres hablar con alguien, no lo dudes. Sé que este es un lugar extraño para ti, el hombre lobo había bajado la voz en esta parte, sin querer que alguien escuchara a escondidas. Sobre su conexión ilícita, y estar aquí solo debe ser difícil, pero Patfooty y yo estamos aquí para ti. Probablemente deberías irte. Dios sabe lo que el señor Malfoy está haciendo en tu ausencia. Gaara se puso de pie, dejando que las pesadas palabras se hundieran en él mientras balanceaba la calabaza fácilmente sobre su espalda antes de caminar hacia la puerta. Mientras su mano descansaba en la manija de la puerta, suspiró de manera inaudible, se estiró y sacó el corcho de su lugar para permitir que un pequeño zarcillo de arena se arrastrara y deletreara algunas palabras. Poco después de haber sido moldeados, se dispersaron cuando el niño de ojos de mapache, Panda, salió de la habitación, y la arena lo siguió poco después. Había leído. Ella era mi madre. Lupin, conmocionado más allá de las palabras, abandonó el asunto para el futuro previsible. Al salir del aula, el paria encontró que los pasillos estaban completamente vacíos por lo que, en uno de sus estados de ánimo sombríos, decidió disfrutar de la paz y la tranquilidad y caminar perezosamente hacia la salida más cercana para poder relajarse bajo el sol otoñal durante unas horas. Antes de la cena o su tarea necesitaban su atención. Lamentablemente, Gaara tropezó con lo que parecía ser Draco y un puñado de otros estudiantes de último año de Slytherin, acosando a un Gryffindor de primer año que parecía más aterrorizado que una Kimichi ante una intervención. Bueno, al menos Draco estaba socializando. El diminuto verdugo retirado se quedó quieto por unos buenos momentos, mientras sopesaba si realmente le importaba lo suficiente como para intervenir o si su conciencia lo acosaría durante horas por permitir que el niño sufriera una paliza. Con un suspiro de abatimiento, se desplomó hacia la multitud que estaba jugando a mantenerse alejado con la nueva varita del niño de 11 años. Algunos de ellos miraron hacia arriba a tiempo para ver a Gaara agarrar la varita del aire antes de entregársela al niño y dejarlo escapar del grupo repentinamente inmóvil que se había separado como el mar rojo al ver al bienhechor. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió el más alto de los presentes de Slytherin, mientras veía a su aterrorizada presa doblar una esquina y desaparecer de la vista. Sí, eso fue sangre de barro a lo que acabas de ayudar. Draco, pensé que habías dicho que era un pura sangre. El chico enfrente de Malfoy gritó acusadoramente hacia su estudiante de secundaria y mejora social. Mira, estoy seguro de que está planeando algo mucho peor. El rubio platino no pudo terminar su práctica bravuconería cuando el cuello de su camisa se metió en su tubo de aire cuando el shinobi que estaba defendiendo lo arrastró lejos del grupo de sus compañeros de casa con una mano en la nuca de su túnica. Haciendo caso omiso de los estrangulamientos de Draco y las expresiones de sorpresa de los Slytherin ante su cruda fuerza física, que era leve en comparación con sus compañeros en casa, pero aún hercúleo en este planeta, Gaara arrastró a su compañero de habitación hacia adelante a través del castillo, agradecido por los pisos limpios que lo ayudaban infinitamente. Con sus resbaladizas superficies pulidas. Mientras caminaba hacia adelante, la resistencia ocasional proveniente de los pies agitados de Draco, el Jinchuriki se preguntó quién o qué limpiaba los pisos alrededor del castillo, ya que estaba seguro de que el cuidador no usaría su trapeador para otra cosa que no fuera limpiar el vómito y golpear a los estudiantes que entraban sin autorización. Sus triviales cavilaciones no duraron mucho, cuando decidió que había caminado bastante lejos, a juzgar por Draco que se había quedado quieto de repente.
convertir una esquina en una alcoba oscura y aislada. Afortunadamente, el heredero de la fortuna Malfoy todavía estaba consciente y comprensiblemente molesto por su maltrato hace solo unos momentos, aunque su furiosa perorata cayó sobre los oídos de la muerte cuando Gaara sacó arena de su calabaza y comenzó a formar unos rápidos sellos manuales, deteniéndose. Draco en medio de su línea de pensamientos mientras observaba cómo la arena se elevaba hasta convertirse en un pilar suave y en constante cambio que se erigía justo por debajo de la altura de Draco. En poco tiempo, el movimiento del pilar de arena comenzó a disminuir a medida que tomaba la forma de la última incorporación a la familia Hogwarts. Las partículas de arena se colocaron en su lugar y recrearon incluso los detalles más minúsculos del pelirrojo que no parecía tan asombrado como Draco, que no podía dejar de mirar mientras el clon de arena comenzaba a cambiar de color para coincidir. Gaara exactamente. ¿Qué diablos? Se llama clon de arena, Draco. Draco se quedó más sin palabras que el Gaara original, que estaba de pie a la derecha de su clon, quien acababa de decir las primeras palabras que alguien de ese mundo había escuchado a Gaara. El adolescente que acababa de quedarse sin palabras no sabía por qué estaba más sorprendido. El hecho de que el adolescente mudo acababa de hablar con él, aunque a través de un clon, o que Gaara, que había causado más de unas pocas pesadillas en el castillo y se pensaba ser la cosa más aterradora que deambula por los pasillos desde que el basilisco de 60 pies de la Cámara de los Secretos de Salazar Slytherin tenía una voz tan suave. Necesito hablar contigo. La delicada voz regresó poco después, aunque era de una manera predeciblemente corta y reservada, muy similar a los mensajes de arena de Gaara que la mayoría de la gente de la escuela había asumido eran para adaptarse a su limitado volumen de arena. Pero, ¿por qué no usaste esto antes?, preguntó Draco, señalando incómodo al clon y mirando entre los pares de ojos idénticamente en blanco y sin embargo acerados con bordes negros, sin estar seguro de a cuál debería dirigirse. Esta es una técnica para la batalla, no para el ocio. Como Gaara en el pasado, el Sandunsin no parpadeó tanto mientras hablaba, desconcertando al ávido oyente a pesar de la expresión incrédula de su rostro ante la infantil razón del continuo y aparentemente voluntario silencio de Gaara. Entonces, habla, Draco, aunque sorprendido, todavía estaba molesto por casi ser estrangulado hasta la muerte de una manera tan mugle y no pudo evitar ser un poco brusco con su amigo, y el clon de su amigo. Gaara no perdió el tiempo en ordenar mentalmente a su clon de arena que comenzara a contarle a Draco su historia, y acerca de lo que había aceptado hace mucho tiempo en su corazón. Solo esperaba poder persuadir al purasangre de que cambiara sus costumbres sin tener que recurrir a la violencia, como él mismo había necesitado. Solía ser como tú, dijo el clon de Gaara, llamando instantáneamente la atención de Draco ante la inflexión triste que estaba usando la copia perfecta. Estaba tan solo y lleno de odio por todos los que me rodeaban, vivía en un lugar donde todos me odiaban y despreciaban, y pensaban que no era más que un arma para usar y luego desechar. Malfoy se quedó boquiabierto mientras escuchaba la historia de la vida familiar mientras el verdadero Gaara miraba al suelo, dejando que su doppelganger continuara. Maté a gente, tanta gente, y hasta hace unos meses, nunca había mirado atrás con arrepentimiento. La revelación nada sorprendente de que el adolescente, ciertamente aterrador, con el que había dormido durante las últimas semanas era un asesino en serie sociópata, era solo una de las muchas que le habían regalado en los últimos segundos, donde las preguntas que había tenido habían sido respondidas, pero justo cuando se dieron estas respuestas, quedaron aún más preguntas a su paso. Esto llevó a Draco a inclinarse hacia adelante, anticipando la siguiente parte de la fascinante historia. Y, francamente, se había ganado un poco más de respeto y tal vez incluso admiración por Gaara después de enterarse de su sórdido pasado. Habría pensado que Dumbledore, en su supuesta gloria y esplendor, habría impedido que un ser tan peligroso entrara a la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué los mataste? El Slytherin ni siquiera había notado que sus palabras salían de su boca, pero ahora que lo habían hecho, sentía una curiosidad desesperada para probar mi existencia. No era más que una herramienta de la que podía deshacerse en cualquier momento, así que necesitaba dejar un camino sangriento de destrucción para demostrar que había vivido. No había nostalgia ni orgullo en la voz de Gaara, solo remordimiento mientras derramaba su corazón. No había planeado compartir tanto con nadie en este mundo, mucho menos con Draco Malfoy, a quien había conocido hacía menos de un mes. Pero Gaara sabía que era un sacrificio menor si quería salvar al chico de sí mismo. Entonces, ¿por qué te detuviste?
Tenías razón. Si demuestra que vales algo, entonces está bien matar a algunos idiotas. Draco no solo estaba defendiendo a Gaara ahora, se estaba defendiendo a sí mismo y sus propias acciones y ni siquiera lo sabía, porque conocía a alguien que me mostró un mejor camino, una manera de ser más fuerte. Era como yo, había crecido temido y despreciado, pero no llenó su vida de ese odio. Trabajó para proteger a las personas que eran preciosos para él, incluso si él muriera. Al final, aunque yo era mucho más fuerte, perdí contra él. Al principio no podía entender por qué seguía peleando, pensé que estaba solo, pero incluso yo tenía gente preciosa. A pesar de todo lo que había hecho, tenía gente en quien confiar. Pero otros te debilitan. Alguien podría tomarlos como rehenes o podrían traicionarte. Es mejor estar solo. Draco parecía completamente confundido en este giro en la conversación, habiendo sido educado para creer exactamente lo contrario de lo que estaba escuchando ahora, y la parte más desconcertante era que tenía perfecto sentido para él. ¿Quién te dijo todo esto? Gaara hizo una pausa por un momento antes de responder con una leve sonrisa tanto en la arena como en los rostros reales, un idiota rubio y ruidoso. ¿Por qué me cuentas estas cosas? Draco miró al caballo de regalo en la boca y estaba realmente desconcertado, porque es demasiado doloroso verte sufrir como lo estás ahora. Te escondes detrás de una máscara tan enojada y aislada y me temo, si vives tu vida detrás de una máscara, eventualmente perderás quien eras debajo de ella. Como yo lo hice. ¿Máscara? ¿De qué estás hablando? ¿De verdad estás de acuerdo con lo que dicen los demás, con lo que te dice tu padre? El escepticismo de Gaara reflejaba la incertidumbre de Draco, mientras el primero jugaba con lo que había aprendido sobre el segundo. Una vez que el shinobi de arena superó el trauma emocional provocado por la reaparición de su madre, investigó lo que significaba la apariencia del padre de Draco y encontró algunos rumores bastante inquietantes sobre el hombre y sus creencias xenófobas, que probablemente había impuesto a su hijo desde que era joven. Años. Eso no es cierto. Esos sangre de barro son abominaciones que no merecen usar magia. Son inferiores en todos los sentidos a nosotros los sangre pura. Entonces, ¿por qué tuviste que preguntar si yo era un sangre pura? Deberías haberlo sabido con una sola mirada. Eso es porque no hay diferencia, y creo que lo sabes. Una vieja familia no es lo que te da fuerza. Solo después de haber protegido a alguien importante para ti encontrarás la fuerza real. No tengo elección. Si no sigo la tradición, mi padre me repudiará. No tendré a nadie más. Entonces, sufrirás mientras haces lo que sabes que está mal. El Señor Oscuro me mataría si me convirtiera en un traidor de sangre como los Weasley. A pesar de la obvia confusión y revelaciones simultáneas que giraban alrededor de la mente de Draco, su odio por los Weasley aún podía brillar tan claro como el día. Tienes que defender lo que crees, incluso si eso te mata, respondió Gaara, esperando que lo que estaba diciendo todavía llegara al adolescente asustado. Cuando el rostro de Draco se transformó en shock, los mudos de la pareja decidieron que ya había dicho suficiente por el momento, y que cualquier otra cosa simplemente sobrecargaría el cerebro del rubio platino. El más alto de los dos no pareció darse cuenta de que el clon de arena se agrietó y se desmoronó hasta que volvió a ser un montón de arena en el suelo, listo para ser llamado de nuevo en la calabaza del loco tanuki terrateniente. Gaara se alejó cuando la arena terminó de flotar de nuevo en su soporte, rezando para que el clima aún fuera lo suficientemente cálido para sentarse afuera. Draco Malfoy permaneció de pie en el oscuro y aislado rincón de Hogwarts por su cuenta durante más de una hora después de que Gaara se fuera para relajarse mientras su mente trabajaba en la miríada de ideas que le habían dado no hace mucho. Eventualmente Draco llegó a la sorprendente y condenatoria conclusión de que Gaara, a pesar de todas sus excentricidades y fallas, tenía razón. Draco no quería estar tan solo y enojado todo el tiempo, nunca más. Tenía un momento muy difícil por delante ahora que iba a cambiar su vida. Con un gran suspiro, Draco no pudo evitar preguntarse si no habría estado mejor, ignorando sus propias fechorías. Probablemente no. Malfoy se desplomó en dirección a su sala común para dormir del inminente dolor de cabeza que se estaba dando a conocer en el horizonte de su mente. Oxo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 . Gaara había sido una abejita muy ocupada la semana pasada. La charla del extranjero con Draco había producido el beneficio inesperado de liberar su tiempo enormemente, abriendo la posibilidad de alguna investigación extracurricular.
Debido a la naturaleza reservada de los verdaderos orígenes de Gaara, no había podido buscar una solución a su situación mientras Draco lo seguía de cerca, a quien había tenido problemas para deshacerse antes de su charla. Sin embargo, recientemente Draco había comenzado a cambiar de muchas maneras, principalmente su asociación con diferentes personas. Ya no se sentaba exclusivamente con los puristas de sangre y los Slytherin rencorosos durante las comidas, ahora Draco se había acostumbrado a sentarse junto a los moderados y raros Slytherin nacidos de muggles. Sin embargo, este cambio en el asiento no fue volitivo ya que, incluso con el milagroso cambio de personalidad de Draco, eliminando su odio profundamente arraigado hacia todos menos los nobles y los sangre pura, todavía no le gustaban particularmente los sangre de barro y los traidores de sangre que ignoraban las costumbres mágicas o eran tan pobres como la familia Weasley, y tampoco educados para vota. El heredero Malfoy se habría contentado con pasar su tiempo con sus viejos amigos, incluso si ya no apoyaba sus puntos de vista extremos o particularmente le gustaban sus personalidades, pero ellos no se sentían de la misma manera que él evidentemente lo mostró. Su abierta repugnancia por su aparente traición y su rechazo hacia él. Estas dificultades habían producido un resultado positivo, para el deleite de Gaara, ya que Draco ahora estaba feliz de socializar con otras casas. Otras casas significaban Ravenclaw, ya que los Hufflepuffs todavía eran débiles e idiotas a los ojos del antagonista recién reformado y cuanto menos se hablara de los Gryffindors, mejor. Con Draco abierto a nuevas personas, no pasaba todo su tiempo con Gaara. Sin embargo, todavía pasaba la mayor parte de su tiempo libre con su compañero de cuarto, para disgusto de dicho compañero de cuarto, ya que aparentemente había llegado a un acuerdo más con el chico silencioso desde que había dejado de dedicar sus energías a odiar a los demás. No era que a Gaara realmente le desagradara a Draco, ya que no era de los que toleraban a los tontos, pero había necesitado desesperadamente pasar un tiempo a solas. Con la rubia Clatino ocupada de otra manera por el momento, no había habido nada que impidiera que la pelirroja se escondiera en la biblioteca durante las últimas 5 horas en la lluviosa tarde del sábado para estudiar. Por otra parte, después de 5 horas, el ratón de biblioteca no había encontrado absolutamente nada sobre el tema elegido. Había rastreado tanto al estudiante como a las secciones restringidas de los rumores y no pudo localizar un solo volumen con respecto a la magia dimensional o cualquier mención de su mundo natal. Ni siquiera había información confiable sobre Shinobi, solo una cultura similar en otro país de este planeta que apenas se parecía a su hogar y no tenía jutsu. Lo único que Gaara había podido deducir con firmeza era que ya no estaba en el mismo planeta. El Sunanin tenía una corazonada, y era que estaba en un universo paralelo. Había notado, casi inmediatamente después de enterarse de que no estaba en su propio mundo, que la gente hablaba el mismo idioma y era, en su mayor parte, humana. Hubiera sido un poco demasiado coincidente si los dos mundos hubieran sido tan similares pero sin relación. Desafortunadamente, eso no ayudó al shinobi más pequeño de la arena, ya que no conocía un jutsu de espacio-tiempo y no había firmado un contrato con un animal de invocación. Golpeando con los puños el escritorio lleno de libros, Gaara dejó escapar un grito reprimido de frustración, ignorando las pilas de libros de tapa dura que cayeron al suelo en su furia. El ninja sabía que tomaría más de un día remediar su situación, pero esperaba encontrar algo, cualquier cosa sobre el tema que pudiera llevarlo a otra parte, pero era como si los magos no supieran cómo realizar el espacio, técnicas de tiempo. Lo más cercano que pudo encontrar el chico varado fue una aparición, pero eso estaba muy limitado en distancia y no podía ir a ningún lado excepto a la Tierra. Incluso si fuera necesario pedir ayuda a Dumbledore, Gaara llegaría a casa. Pero aún no estaba tan triste, ya que todavía tenía algunos lugares más para buscar, y siempre podía contar con la ayuda de Mon y Padfoot, siempre y cuando pudiera soportar ser llamado por su odiado apodo durante unas horas. Oxo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 . Un hecho poco conocido es que los criminales convictos que huyen y se esconden en chozas abandonadas no tienen mucho que ver con su tiempo. Por supuesto, los criminales pueden mirar por la ventana o romper muebles viejos o, si tienen la suerte de ser un animago no registrado, salir a correr por los bosques desiertos y helados. Pero, aparte de eso, los criminales que huyen tienen días muy largos e insatisfactorios, a menos que sean afortunados y tengan un amigo dispuesto a enviarles bulos con noticias e historias actuales sobre cómo les va a sus amigos en la escuela.
Sirius esperó los mensajes de su mejor amigo como un hombre que se está ahogando espera su próximo aliento, y cuando llegaron, apenas pudo evitar besar a la lechuza en el descanso. De hecho, hubo un incidente desagradable unas semanas antes que terminó con un gran corte en sus labios y una lechuza decididamente molesta. Cuando llegó la última lechuza por el perro convertido en hombre, estaba extasiado ya que no había tenido noticias de Remus en más de una semana, lo que ciertamente no fue tan largo, pero aún lo fue suficiente para que él se volviera loco de aburrimiento. Arrancó la carta de las garras de la lechuza despreciada sin ni siquiera un agradecimiento, lo siento o incluso una mirada de pasada, antes de sentarse en una de las pocas sillas que quedaban en la casa que aún podían soportarlo sentado en ella. Sirius abrió el sello de cera del pergamino y comenzó a leer uno de los únicos consuelos que le quedaban al hombre solitario. Canuto. Las cosas han estado relativamente tranquilas aquí desde la última vez que te envié una lechuza, pero pensé que te estarías volviendo loco por ti mismo. Típico. Sales de una prisión donde la mayoría de los reclusos pierden la cabeza y te vuelves loco de aburrimiento. Aprons Jr. Le ha ido bien en la escuela y creo que podría ser uno de mis mejores estudiantes en las clases prácticas de defensa. Dominó el hechizo estupefacto en una lección. Fue como volver a ver Bronx. Ojalá su teoría fuera tan buena. Tal vez podría obtener ayuda de uno de sus amigos. Es más como tú en ese sentido. Lamentablemente, parece estar deprimido últimamente. No sé qué le molesta, pero he intentado hablar con él. No quería hablar de eso. Eso me recuerda. Hablé con Lily como sugieres. Estaba tan protegido como siempre, pero descubrí de qué se trataba su Bogart. Se lo diré en persona la próxima vez que pueda hablar con usted, lo que probablemente debería ser después de la próxima semana. Probablemente apareceré después de la luna llena. Por el lado positivo, Lily parece haber tenido un efecto positivo en su amigo, del que les hablé la última vez. El chico ni siquiera parece estar saliendo de su camino para atacar a Pron Jr. Nunca más. Es un milagro. Creo que estoy divagando, así que terminaré esta carta ahora y te dejaré volver a tu ajetreado día. Tu viejo amigo. Distraído. PD. Encontré cola gusano. Últimamente se ha alojado en los dormitorios de Gryffindor durante el día. Lo conseguiré pronto y luego podremos terminarlo. Esta última comunicación puso a Sirius en una mezcla de tranquilidad y preocupación simultáneas mientras releía con alegría la parte sobre Harry siendo como su padre, antes de mirar la parte desconcertante sobre el Bogart de Lily, considerando el destino del Bogart transformado. No solo eso, la depresión de Harry realmente preocupó a Sirius, ya que él era el padrino del niño y debería haber sido quien le hablara sobre sus problemas en lugar de esconderse en una choza en ruinas mientras el mundo pensaba que estaba tratando de matar al niño. Al menos había buenas noticias allí, además de la actitud mágica de Harry, que era Gaara luchando por la luz. Que hubiera logrado convertir a uno de los herederos más acérrimos y fanáticos de las familias en contra de la estructura de creencias de los sangre pura era simplemente asombroso. Sirius, sinceramente, había estado muy molesto cuando escuchó que su nuevo amigo había sido enviado a la casa de las serpientes, pero ahora estaba listo para ver una nueva ventaja en esta situación, es decir, Gaara cambiando aún más mentes contra los males que conducen tantas guerras. Tendría que felicitar a Lily la próxima vez que lo viera. Y mientras estuviera allí, tendría que darle al pequeño ninja algunas lecciones sobre el lanzamiento de hechizos si las cartas de Lupin sobre la peligrosa incompetencia e ineptitud del niño en la magia fueran creídas. A medida que se acercaba la hora, la lechuza había llegado bien entrada la noche para evitar cualquier pregunta sobre a quién enviaba el profesor solitario y solitario. Sirius examinó detenidamente la última nota del mensaje relativamente corto, sobre su querido y viejo amigo, Pettigrew. Oh, cómo Sirius quería desgarrar esa rata miembro por miembro. La rabia se había estado acumulando constantemente hacia el traidor desde que escapó de Azkaban meses atrás, y estaba llegando al punto en que no estaba seguro de poder esperar más para matarlo. Si Lupin no actuaba pronto, lo haría. Sirius dobló la última carta y la escondió debajo de una de las muchas tablas sueltas del piso, que contenían todos los preciosos fragmentos de información de su amado Hogwarts. El chivo expiatorio cayó inquieto en un sueño terrible y perturbado, perseguido por los demonios de su estadía de 12 años en el infierno, el único respiro proveniente de los agradables recuerdos de sus amigos y familiares.